lo toqué un poco por encima, ¿no? Pero hoy me metí un poquito más adentro porque verdaderamente es un texto que a mí me llamó mucho la atención. Y hoy quiero hablaros del poder de la lengua, ¿no? A lo mejor diréis, bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero hablar hoy desde una perspectiva diferente. Así que nos vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 20. Vamos a partir de este texto. Yo este texto lo usé en la vez anterior que prediqué. Pónmelo en la Reina Valera. Vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en el versículo 21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, dice ahí, ¿no? Estos textos a lo mejor nos hacen que nos surjan muchas preguntas, ¿no? Muchas interrogantes, porque podemos decir, no, por ejemplo, una de las preguntas que a mí me surge, ¿no? Es ¿cuál es el producto de los labios o cómo se ama la lengua? Porque dice ahí, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo se ama? ¿No? Son preguntas que se pueden sacar de ese texto, ¿no? Y son textos que dice uno, bueno, nosotros se nos ha predicado muchas veces de lo que es el poder de la lengua. Ahí tenemos el libro de Santiago, ¿no? En el capítulo 3 que nos habla de la lengua, de que la lengua enciende un pequeño fuego, es el miembro más pequeño de todos los miembros del cuerpo, pero enciende un fuego, es capaz de incendiar un bosque, dice la Biblia. Y buscando, ¿no? Yo decía, bueno, Señor, hay un poder verdaderamente en la lengua. ¿Cuál es el poder de la lengua? Dice aquí en el versículo 21 que el poder que tiene la lengua es la muerte y la vida. Fíjense que no es cualquier cosa el poder que Dios le ha dado al miembro más pequeño de nuestro cuerpo. Es por eso que no podemos subestimar o menospreciar a lo pequeñito, porque a veces lo pequeñito hace y marca la gran diferencia. Yo quiero que nos vayamos al libro de Génesis. Vamos a ver algo. En el capítulo 11. ¿Cuánto hemos leído este pasaje? ¿Qué pasó ahí? Hubo confusión, ¿no? Fíjense, ese versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su ¿qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hay ahí un misterio.
Dice aquí, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vámonos más para arriba, Sarai. En el versículo 8 hay una clave. Ahí dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz. No, más arriba. En el 8 y el 9, déjalo ahí, entre el 7 y el 8, así. Sí. Dice, confundamos su lengua para que ninguno ¿qué? Entienda. Y al no entender, dejaron de ¿qué? De hacer, de construir. Algo que Dios mismo hizo o provocó para que dejaran de edificar. ¿Por qué? Porque estaban edificando con una motivación incorrecta. Era un desafío a Dios. Que siendo hombres, acordémonos que en el principio no se nos llamó hombre y mujer, sino ¿cómo se nos llamó? Varón y hembra. Entonces, la lengua nos habla de una genética, ¿sí o no? ¿Hay genética en nuestra lengua? Hay genética. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos a alguien hablar, podemos decir, esta persona es de tal lugar, es de tal país, pertenece a tal ciudad. ¿Por qué? Por su forma de qué. Y si no habla el mismo idioma que nosotros, vamos a decir, esta persona habla otra ¿qué? Otra lengua. Que a lo mejor nosotros no vamos a entender lo que está diciendo, pero si nosotros la escuchamos, podemos captar y vamos a decir, esta persona no pertenece aquí. ¿Por qué? Porque no habla ¿qué? El mismo lenguaje. Tiene una forma de hablar diferente. Eso fue lo que hizo Dios en el Génesis. Metió una confusión de lengua para que no entendiendo no pudiesen edificar. Entonces la clave está en que todos tenemos que hablar un mismo ¿qué? Un mismo idioma. Pero claro, ahí está el dilema, en que fueron esparcidos siendo hombres y no han sido regenerados o no hemos sido regenerados aún para volver a ser varones. Entonces, ¿hay una confusión en este tiempo dentro de la iglesia? ¿Hay un Babel? Cada uno habla ¿qué? Su propio idioma, su propio léxico, su propio lenguaje. Unos somos ingleses, otros australianos, otros boricuas, otros somos ingleses, otros franceses, ¿sí o no? Pero esto mismo pasa también dentro de ¿qué? De la iglesia. Cada uno habla un lenguaje, evitando así que podamos edificar la torre que nos lleva al cielo. Hay que edificar un edificio, ¿sí o no? Somos llamados edificadores, ¿sí o no? Pero no estamos edificando. ¿Por qué? Porque no nos estamos entendiendo. No hay una misma lengua. Entonces esto a mí me llevaba a meditar, ¿no? Y decía, Dios mío, qué misterio tan grande es el de la lengua y qué poder tan terrible, porque por nuestra lengua o por nuestro lenguaje, por nuestra forma de hablar, nos van a unir o nos van a catalogar o nos van a poner en un sector. Entonces nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, va a hablar de nosotros mismos, de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad, de a qué grupo o a qué colectivo pertenecemos. Podemos nosotros diferenciar a un latino de, por ejemplo, nuestro país, por ejemplo, ¿no? Yo miraba y pensaba yo en este país. Yo decía, Dios mío, aquí todo el mundo habla español, pero aquí hay una diversidad de lenguaje, una diversidad
de gente extraña, de gente que no es de aquí, impresionante. Aquí no hablamos el mismo idioma, aunque todos hablemos español. No pertenecemos al mismo territorio. Y esto mismo nos pasa dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias nos vamos a encontrar a uno que habla en una lengua, otro habla en otra, otro habla en otra. Y no hay ¿qué? Unidad. No está el mismo espíritu dentro de la iglesia. No hay un entendimiento en el que nosotros podamos hablar claramente y marcar objetivos y marcar metas dentro de la iglesia. O de la visión, hablemos de visión. ¿Por qué? Porque la meta es ver ¿qué? Un objetivo. Entonces, tenemos que tener nuestra visión clara. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Y eso no podemos nosotros conseguirlo si no es a través de una comunicación, si no es a través de un lenguaje, si no es a través de transmitir un mensaje, el mensaje correcto. Y cuando yo miro la palabra, ¿no? Le pego un paneo a la escritura, nosotros podemos ver a mucha gente que fue afectada por la lengua, ¿no? Yo quiero que vayamos, a ver si lo encuentro. Lo tenía ahora mismo delante de mi ojo. Dice aquí, a ver si lo encuentro, Padre. Deme un minutico. Que se me ha perdido el texto. Aquí en Marcos 7:35. Podemos ver en la escritura que Dios sanó a varios ¿de dónde? Sanó a varios mudos, ¿no? O tartamudos. ¿Sí o no? El mismo Moisés tenía un problema en su lengua. Cuando Dios lo llama, después de 40 años en el desierto, ¿qué le dijo Moisés? Soy tardo ¿para qué? Para hablar. Pero ¿cómo podía Moisés ser tardo para hablar o tartamudo si él venía de Egipto, de tratar con los mayores filósofos y tenía la mejor educación de la época? Sin embargo, hay algo que perdió Moisés en el desierto: su elocuencia para hablar. Perdió el idioma, perdió la capacidad de poder comunicarse correctamente. Y fíjate lo que veo yo aquí, ¿no? en este pasaje dice, al momento fueron abiertos, vamos más para arriba, Saray. Vámonos al versículo 30 en el 32. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su ¿qué? Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba. Entonces quiere decir que cuando nosotros perdemos la capacidad de oír, de poder oír, automáticamente no podemos ¿qué? Queda nuestra lengua ¿cómo? Atada. Hay una ligadura, hay un cepo. Y aquí nos dice la escritura que él metió su dedo ministerial en el oído del sordo y destapó su oído, pero hizo algo que no lo vemos en ningún otro milagro, y es que escupió en la lengua. Impartió su ¿qué? Su genética. En la saliva hay ADN,
Eso hizo Jesús con este mudo o con este tardo para hablar, tartamudo. Impartió de su genética y automáticamente dice que hablaba bien, que hablaba correctamente. Entonces, yéndonos nosotros al pasaje anterior, donde dice que la vida, la muerte y la vida está en poder de la lengua, fijémonos lo que hace Jesús. Le imparte que a su lengua vida. Le da vida para que hable bien, o sea, correctamente. En Lucas capítulo 1, versículo 64, dice al momento, vamos a leer de más arriba para que entendamos el pasaje. Aquí está hablando de quién? De Zacarías, ¿sí o no? Se le aparece el ángel, le dice que su mujer está encinta, que es estéril, la madre de Juan el Bautista, y como no habló el idioma correctamente, ¿qué hizo el ángel? Lo dejó mudo. ¿Por qué lo dejó mudo? Porque Zacarías habló en contra de la palabra soltada. ¿Y qué le dijo? Es imposible, mi mujer es estéril. Vámonos más arriba. Y lo vais a ver. Vamos más arriba. A ver. No, es más arriba. Ay. No, más arriba. Ahí está hablando de el embarazo de Elizabeth y de María. Bueno, vamos a dejarlo, ese versículo. Vámonos al 64. Ahí entonces nosotros vemos que Zacarías empieza a hablar algo que va en contra de lo que el ángel le había soltado. ¿Y qué hace el ángel? Le cierra la boca, le pone un cepo, lo deja mudo. ¿Para qué? Para que no traiga muerte sobre lo que él pronunció vida. ¿Por qué? Porque él decía que su mujer era estéril, que era imposible lo que el ángel había dicho. Entonces dice aquí, vamos a leer en el 62, dice, entonces preguntaron, aquí ya había nacido Juan, preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Eso era lo que tenía que haber hecho en el momento que se le apareció el ángel. Sin embargo, él habló un idioma diferente. Le refutó al ángel. Pero cuando vio el milagro hecho, que la palabra fue cumplida, alabó bendiciendo a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay algo que nosotros a día de hoy estamos manteniendo desde el Génesis. Y es una confusión. Es algo que todavía no hemos erradicado. No hemos conseguido un mismo idioma. No hemos conseguido la claridad en nuestra forma de hablar, o vamos a decirlo más claro, predicar el mismo mensaje. No hemos llegado a la unidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todavía. Hay algo que nosotros, por ejemplo, en el versículo anterior, en la sanidad del tartamudo, nos habla que primeramente él era ¿qué? Sordo. O sea, era incapaz de poder ¿qué? Oír. La palabra no podía entrar en él.
Y esto muchas veces nos pasa, muchas veces no, pasa en el pueblo de Dios. Estamos siempre expuestos a la palabra, estamos por todos los lados. Antes había una escasez de palabras, pero hoy, gracias a Dios, tenemos palabras en abundancia. No vamos a decir de más, porque la palabra de Dios nunca está de más. Pero vamos a decir en abundancia por todos los lados. La podemos ver, la podemos escuchar por la radio, la podemos ver por el TikTok, por el Facebook, por el WhatsApp, en los estados, en cualquier lado podemos ver palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Penetra la palabra en nuestro oído? Hay un tapón que impide que la palabra llegue a nuestro entendimiento. Y si nosotros no podemos entender el idioma, ¿qué hizo en Babel? Los confundió. Y donde hay confusión, no puede haber edificación. Es imposible. Entonces estamos en este tiempo enfrentándonos a un pueblo de Dios confundido. Un pueblo de Dios que cada uno habla el idioma que más le conviene o que mejor sabe hablar. Muchas veces sin entender el idioma. ¿No les pasa a ustedes? ¿No han podido ver en algún momento, aún por las redes, a gente hablando un idioma que no maneja? Yo, por ejemplo, mi Abby, que está dormida, a ella le gusta desde bebé ver los dibujitos en otro idioma, la Tai lo sabe. Ve los dibujos en inglés, los ve en chino, los ve en todos los idiomas. Entonces ahora ella, que es más grande, se pone a hablar contigo imitando el idioma. ¿Por qué? Porque ella se familiarizó con el acento o con alguna palabra y se pone a hablar contigo en inglés, una conversación, y se la inventó. Esto mismo está pasando dentro del Evangelio. Aprendemos a imitar el sonido, el acento, pero no damos el lenguaje correcto. No transmitimos el mensaje de la forma correcta. Hemos quebrado el diseño. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro oído abierto a la palabra. Entonces, al no tener nuestro oído abierto, hay algo que está cautiva y en nuestra lengua. Y al tener la lengua cautiva, hay dos poderes que se manifiestan. O se manifiesta la muerte o se manifiesta la vida. Entonces, cuando hay una libertad en mi lengua, podemos nosotros ver que uno habla y las cosas suceden, ¿sí o no? Pero cuando nuestra lengua está cautiva, dice la Biblia en Proverbios, que comeremos del fruto de nuestra boca. ¿No les ha pasado en algún momento, o siempre hemos orado, no? De una manera u otra y hemos dicho, habla fe. Por más negras que vean las circunstancias, declara las cosas que no son como si fuesen. Y nos hemos puesto a orar y hemos dicho, Padre, yo declaro que esta noche me va a tocar la lotería. Y nos hemos puesto y nos lo hemos creído, sí me va a tocar la lotería. Y después no nos toca. Es que no hemos creído, no. Es que no hemos hablado correctamente. Entonces hay algo que se produce en el mundo espiritual cuando yo hablo. Puede dar, como dice la Escritura, una fuente, agua dulce y agua salada. Esto muchas veces pasa en nuestras vidas. Venimos a la iglesia y predicamos, adoramos, cantamos, exaltamos. Nos faltan las alas, la aureola. Podemos ser los mejores cristianos, pero cuando llegamos a la casa, cualquier circunstancia adversa, un pequeño problema,
hace que nosotros neguemos la fe. Y no estoy hablando de que no estoy hablando de que nos salgamos o nos enfademos y soltemos la rienda y nos desboquemos, sino ¿cómo podemos nosotros negar la fe? Hablando un idioma diferente. ¿Tenemos promesas de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántos tienen promesas? ¿Tardan? Dice la Biblia, y habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham, ¿sí o no? Pero ¿qué viene? Paciencia. Hay que tener paciencia. Hay a veces que Dios actúa con nosotros de una manera inmediata. Nos habla y se cumple. Pero mayormente tenemos que ser procesados. Dios nos suelta la palabra y automáticamente nos metemos en un proceso capaz que nosotros vemos totalmente contrario a lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, nos puede decir, te voy a llevar a las naciones. Y automáticamente entramos en un anonimato total. Y empezamos a servir en un lugar y no somos vistos por nadie. Y empezamos a dar la vida por la obra y no nos reconoce nadie nuestro esfuerzo. Pero Señor, pero tú me dijiste a mí que ya me ibas a llevar a las naciones. Sí, pero estás en un proceso. ¿Y cuántas veces nosotros en esa espera empezamos a hablar como Zacarías? A decir, esto no fue verdad, esto no era para mí, esto no es palabra de Dios, es imposible, no lo puedo creer. O hablando de nosotros mismos, aún de nosotros mismos, nuestra autoestima. Dios nos habla de cómo nosotros hemos sido amados y lo que somos, el valor que nosotros tenemos para Dios. Dice la Biblia que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Pero automáticamente nosotros en nuestra casa empezamos a hablar y a declarar todos nuestros problemas, todo lo que nos pasa, lo que nos va a pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo si sigo así me voy a volver loca? O es que yo no puedo continuar así porque me voy a morir. O qué mala estoy, o esto me va a costar la salud. ¿Hemos escuchado esas expresiones? Y empezamos a negar ¿qué? La fe. Empezamos a negar el mensaje que se nos está dando aquí. Empezamos a negar el idioma que estamos aprendiendo. Entonces se manifiesta un poder. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 3. Baja. Fíjense. Vamos a leer desde el 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjese cómo nos habla Santiago. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. ¿Un mundo de qué? La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama
de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por qué? Pero entonces cuando nosotros leemos este versículo, lo que le tomamos es miedo a la lengua o odio. Empezamos a decir, qué mala la lengua. Qué mala la lengua. No, pero es que tú tienes el poder para dominarla. Entonces hay un poder en la lengua al nosotros ser hombres caídos. Y es que el poder de qué? De la muerte, dice, ella misma es inflamada por el infierno, hace arder un gran bosque, contamina todo el cuerpo y dice, ¿e inflama la qué? Entonces hay un problema y es que a causa de nuestra lengua caída, la creación está ¿cómo? Cuando algo se inflama, ¿cómo está? Enfermo. La inflamación son síntomas de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la causa de que la tierra esté enferma? Por nuestra lengua. Hay algo tan terrible que Jesús le dice a los discípulos, y es que les dio la autoridad y les dijo, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, si habláis muerte, vendrá muerte. Y si habláis vida, vendrá vida. Entonces yo el otro día, en el mensaje anterior, yo hablaba de algo. Estoy haciendo como una pequeña introducción para atar esos dos mensajes, los dos cabos. Y era que nosotros necesitábamos la sanidad de nuestra tierra. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos sanar de nuestra tierra. Y la manera de nosotros sanar nuestra tierra es transformando nuestra lengua. Cambiando de muerte a vida. Dejando que Dios ponga su saliva en nuestra boca. Y empecemos a hablar el lenguaje del reino. Y no estamos hablando de predicar de una manera, predicar de otra, de pegar más voces, de hablar más tranquila. No, estamos hablando de hablar la verdad de Cristo. Y de llegar todos a la unidad de la fe, del lenguaje, del idioma. ¿Para qué? Para que podamos edificar. Para que podamos llegar al cielo. Para que podamos llegar a la meta. Fíjense que siendo hombres Jesús los confunde. Dios los confunde en el Génesis. ¿Por qué? Porque estáis llenos de pecado y vais a conseguir llegar al cielo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque habláis el mismo idioma. Fíjense que hablaban correctamente. Todos hablaban lo mismo. Y tiene Dios que meterles una confusión para que no lleguen de manera incorrecta a provocar a Dios. Pero en este tiempo, Dios abre una puerta, un camino, que es Jesús, por el cual nosotros podemos volver al origen. Podemos recuperar nuestra identidad en Jesús y nuestro idioma. Nosotros en este país, los gitanicos, a nosotros se nos privó de nuestro idioma. ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? Se nos cortó, se nos prohibió el hablar nuestro propio lenguaje en este país. Sin embargo, hoy podemos ver una diversidad de idiomas. Aquí podemos ver a árabes y se comunican entre ellos en árabe. Podemos ver a paraguayos, a catalanes, podemos ver a brasileños. Tú, Tai, que eres brasileña, tú te comunicas con los brasileños en brasileño, ¿sí o no?
en portugués. Podemos ver a gente de otros países, ingleses, que a lo mejor aquí en la tierra, para que los entendamos, hablan un poquito, chaspurrean el español, pero entre ellos, ¿cómo hablan? Sin embargo, a nosotros se nos privó de hablar el nuestro. Los dominicanos hablan su forma de hablar, su abolengo, que a lo mejor si no los conoces no te enteras de nada de lo que están diciendo. Pero sin embargo a nosotros se nos privó de nuestro propio lenguaje, de nuestra manera de comunicación. ¿No nos dice esto muchas cosas? En lo espiritual, el enemigo ha querido castrar las lenguas nuestras. Es más, las ha cautivado, les ha puesto cepo para que no podamos, nos ha hecho mudos. ¿Para qué? Para que la muerte siempre esté manifestándose en nuestra lengua. Y estamos comiendo del fruto del labio. Es por eso que nosotros oramos por los enfermos y los enfermos no se sanan. Oramos por los endemoniados y los demonios no salen. Y es que uno no puede dar de lo que uno no tiene. ¿Qué decía Pedro y Juan? No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. Entonces, hay una escasez en este tiempo de señales y de milagros. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros una sanidad. No hay salud. Fíjense cómo le habla Pablo, Juan, en tercera de Juan, versículo 1. Juan nada más tiene un capítulo. Fíjense, dice, el anciano, Agallo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchas veces leemos este texto y nosotros podemos decirle, deseo que estuviese en salud y en prosperidad. Fue una bendición. Pero ahora, cuando nosotros vamos al original, nos habla de una salud en el cuerpo y de una salud espiritual. Y esto me lleva a mí a atar cabo y a decir, si yo no estoy sano espiritualmente, yo no voy a poder sanar a otro. Si yo no soy libre en Dios, yo no voy a poder libertar a nadie. Yo no voy a poder traer a Cristo a otro si yo no estoy en Él. Muchas veces podemos decir, no, es que el fulano, aunque no esté bien, puede ser gancho para que otro venga. Pero no lo trae a Cristo él. Una cosa es que yo sea usado para que otro, o influencia para que otro me acompañe a mí en cierto momento y el otro entienda y yo no. Y otra cosa es que Dios me use a mí para traer salud a otro. Cuando hablamos de que en nosotros tiene que haber prosperidad en todas las cosas y salud, estamos hablando de que nosotros en nuestra lengua tiene que haber vida. Y que por más que nosotros pasemos por circunstancias adversas, nosotros tenemos que hablar vida. Y nosotros tenemos que impartir el Espíritu de Dios sobre todas las cosas que nosotros lancemos una palabra. Dice la Biblia que la palabra de Él no vuelve a Él vacía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos lanzado la palabra y no ha pasado nada? Entonces estamos hablando de que hay una incapacidad en nosotros para hacer que las cosas pasen, para hacer que las cosas sucedan. ¿Sí o no? Nosotros vemos a Cristo que automáticamente lanzaba la palabra. El centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra
Di la palabra y mi siervo va a sanar. O sea, no fue necesario ni que pusiera las manos. Con la palabra, con el poder de la lengua, hubo sanidad. Entonces, hay algo que nosotros debemos de procurar en este tiempo, y es restituir o retomar o aprender de nuevo el lenguaje de Dios. La vida de Dios en nosotros, a través de ese miembro tan pequeño pero tan poderoso que Dios ha puesto en nuestros cuerpos, que es la lengua. Fíjense que la lengua, Dios nos ha dado el poder en la lengua de abrir o cerrar el cielo. Vemos a un Elías que dijo, por mi palabra, no por la palabra de Dios. Ahí Dios no habló en ningún momento, si nosotros leemos la Biblia. Dice, por mi palabra, las palabras de Elías, no va a llover hasta que yo lo diga. Y cerró el cielo. Vemos a un Josué que en medio de una guerra le dice al sol, detente, no se te ocurra avanzar, detente. Y dice la Biblia que el sol se detuvo. ¿Tenemos nosotros esa capacidad hoy, esa salud de dar órdenes a la creación? Porque dice la Biblia en Santiago que por causa de la lengua, la creación está inflamada, está enferma. O sea, nosotros hablamos y la tierra se enferma. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando continuamente es derrota, es muerte, es maldición. Maldición no es desearle el mal a nadie, sino hablar mal. Mal decir o ven decir, hablar bien. Y fíjense qué poder tenían los antiguos para decir, párate sol, o no va a llover, o como un Moisés, cuando los hijos de Coré se rebelan, decir, los que estén de mi lado que se pongan para acá, retírense que se va a abrir la tierra. Y si abre la tierra y se los traga a todos. Pero ustedes están dándose cuenta del poder tan grande que Dios nos ha dado a nosotros en el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero que no le damos importancia, no corregimos nuestra manera de hablar muerte. Y estamos contaminando continuamente nuestro cuerpo, porque dice la Biblia en Santiago que si nosotros dominamos la lengua, dominamos todo nuestro cuerpo, estamos continuamente, fíjense, si nosotros no controlamos la lengua, somos caballos desbocados. Y es que esa misma lengua contamina todo el cuerpo. Ojo que yo hablo mal, pero yo no robo. Ojo que yo a lo mejor digo que le va a pasar que sea una cosa, pero yo no le he pegado. Solamente me he desahogado por la boca. Pero esa maldición contamina tu cuerpo. Por eso dice la Biblia que no es lo que entra lo que contamina, sino que lo que sale. ¿Qué hay en nosotros entonces? Pesémonos en balanza. ¿Hay vida o hay muerte? ¿Qué genética aportamos? ¿Somos luz o somos tinieblas? Porque de aquello que hay en nosotros es de lo que vamos a dar. No podemos vivir a medias. No podemos decir yo soy de Cristo y luego irnos a la mesa de los demonios. O somos o no somos. Entonces, en este tiempo necesitamos tener claramente una idea clara, pues tenemos que ver
nítidamente qué es lo que habita en nosotros. Entonces yo les quiero invitar en esta tarde a que nos pongamos de pie y analicemos y le digamos a Dios, ¿qué soy? ¿De qué espíritu soy? Dios mío, ¿hay vida en mí o hay muerte? ¿Qué es lo que hay en mí? Porque hay un versículo poderoso en Dios, ahí en la Biblia, que dice la Biblia que para todos aquellos que se levanten en juicio en contra de nosotros, dice que Dios mismo nos va a defender. Esa es la herencia de los siervos. Que toda lengua que se levante falsamente contra nosotros en juicio va a caer, no va a prevalecer. Entonces estamos hablando de que Dios mismo nos defiende a nosotros del juicio del malo, del que no tiene vida. ¿Qué es lo que nosotros portamos? ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Qué ADN hay en nuestra boca? ¿Qué es lo que producimos a la creación? ¿Somos bendición o somos maldición? Porque dice la Biblia que por causa de nosotros, dijo Dios a Adán, por tu causa es maldita la tierra. Pero ahora tenemos que venir nosotros y ser sal. Sanar. Necesitamos sanar la tierra. Necesitamos ser el antibiótico o ese antiinflamatorio que necesita la creación para poder sanarla. Es por eso que dice la Escritura que la tierra gime por la manifestación de los hijos. Clama, clama. ¿Por qué? Porque la tierra está enferma. Clama por sanidad, clama por salud. Dile, Padre, que soy solución o problema, Dios mío. ¿Qué soy, Dios mío? ¿Qué voy a traer a mi familia? ¿Salud o muerte? ¿Qué voy a traer a mi casa, a mi ministerio, a la iglesia? ¿Qué se va a manifestar, Dios mío, a través de mí? Padre Dios Santo, en esta tarde, Dios mío, te pedimos perdón, Señor, por nuestro mal hablar, por nuestra forma de hablar incorrecta, Dios mío, Padre. Señor, en esta tarde, Dios mío, nos ponemos delante de ti, Dios mío, y queremos, Dios mío, Padre, que la vida, Dios mío, tu vida, Dios, tu salud, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, queremos ser la solución, Dios mío, y no el problema, Dios mío. Queremos ser, Dios mío, Padre, el beneficio, Dios mío, Padre Santo, Dios mío. Queremos ser la sal, queremos ser, Dios mío, Padre, el antídoto, Dios mío, Padre, para la enfermedad, Dios mío, que sufre no solamente la tierra, Señor, sino tu cuerpo, Dios mío, Padre Santo, tu iglesia, Padre, Dios mío, trae salud, Dios mío. Padre, inyecta, Dios mío, tu vida, Padre, a través de nosotros, Dios mío. Cambia, Dios mío, nuestra forma de hablar, Dios mío. Santifica, Dios mío, nuestra lengua, Padre, Dios mío. Y cómo no, Dios mío, Padre, nuestra fe, Señor. Padre Dios Santo, que lleguemos a la unidad, Dios mío, a hablar el mismo idioma, Padre, a entender el mismo lenguaje, Padre. Queremos edificar, Dios mío, queremos hacer tu obra, Padre, Dios mío, en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.